sé ustedes, pero a mí me da mucha flojera dibujar cuerpos con este tipo de figuritas y esquemas anatómicos que te enseñan en todos lados. Cuando era principiante, la verdad es que el simple hecho de saber que tenía que hacer algo como esto para dibujar un personaje me desanimaba y me hacía procrastinar mucho. Durante los 6 años que llevo dibujando, siempre he tratado de estudiar a esos artistas que omiten este paso y que dibujan poses de una forma muy suelta y directa. Entonces se me ocurrió que sería muy buena idea compartirles algunas grabaciones de mi proceso mientras les explico cómo pienso cuando dibujo cuerpos y también lo que he aprendido de varios artistas que admiro. Antes que nada, no quiero que piensen que estoy diciendo que el método constructivo esté mal, pero a mí me gusta más tirar del dibujo gestual y de ahí construir los volúmenes que veo necesarios. Para mí personalmente los esquemas de cajas o maniquíes siempre fueron como un obstáculo. Me hacían sentir que dibujar era como resolver un problema de matemáticas. Y eso me estresaba más de lo que me ayudaba. Me enfocaba tanto en si el torso estaba bien proporcionado o si los cilindros de las piernas estaban en el ángulo correcto, que al final me daba ansiedad y dejaba de dibujar. Algo no estaba funcionando para mí, porque dibujar debería sentirse divertido y libre, como garabatear algo que te emociona. Y cuando vi dibujar a Shigenori Tsushima, algo cambió. Si ven los speed paints de Tsushima, se van a dar cuenta de que el tipo es capaz de trabajar ilustraciones súper dinámicas en una sola capa, y todo lo empieza con el gesture, nada de cajas ni de medidas, solamente trazar el movimiento. El dibujo gestual me enseñó que no necesitas dibujar correcto para dibujar bien. Lo importante es que la figura se sienta viva, que tenga intención. En vez de pensar en partes del cuerpo, en un punto empecé a pensar en la acción que hace el personaje. Y aunque muchos plantean el gesture como un ejercicio de 1 o 2 minutos, yo prefiero tomarme mi tiempo, aunque me tarde 10 minutos o más en dibujar una buena pose. De hecho, creo que también es importante recalcar eso. Mis bocetos sí tienen una base muy gestual, pero al final no creo que lo correcto sea considerar los gestures, porque he descubierto que sí acostumbro a meter un poco de construcción, pero es muy poco. 80% de lo que hago es silueta, y la verdad es que trabajo muy bien así porque no tengo que preocuparme tanto por cosas como la perspectiva o las proporciones. En realidad sí llega un punto en que esas cuestiones se vuelven más intuitivas, pero tienes que practicar mucho para eso. Este cambio de mentalidad fue lo que me devolvió el gusto por el dibujo en un punto, porque estos ejercicios son adictivos. Hay artistas que se dedican únicamente a eso, y lo entiendo porque en un punto a mí incluso me costaba comprometerme con una sola pose. La parte 1 de esta serie habla más sobre el dibujo gestual, entonces igual échenle un ojo después de ver este video. ¿Alguna vez han visto artistas como Lois, que trabajan mucho con referencias, pero que al final terminan creando algo completamente distinto y original? Algo que me hubiera gustado entender antes es que no necesitas copiar una referencia al 100% para que tu dibujo funcione. Cuando era más principiante, abría una foto o una pose y me sentía obligado a copiarla exactamente igual, incluso los más pequeños detalles de las siluetas, y si no lo lograba, como que sentía que había fallado. Y después de un tiempo me di cuenta de que había algo que no estaba bien en esa forma de trabajar, porque aún no entendía algo muy importante. Y es que la referencia está ahí para ayudarte, no para limitarte, porque al final del día no estás apuntando a copiar, estás interpretando y tratando de crear algo nuevo. A veces exagero una curva, cambio el ángulo de una pierna o muevo una mano para que se vea más clara o expresiva, y eso está bien, de hecho muchas veces se ve mejor. Con esto me refiero a que dibujar constantemente es una cuestión de decidir si prefieres algo realista o por otro lado algo bien diseñado, porque no importa cuál sea tu referencia, al final el cuerpo humano no es nada dinámico en la mayoría de las fotos. Siempre vas a tener que exagerar un poco las proporciones o los ángulos, porque lo que queremos es que la pose resalte. Entonces siempre trata de usar una referencia como un punto de partida, pero no como un límite o algo a lo que te tengas que apegar demasiado, porque así es mucho más probable que te frustres. Otra cosa que he llegado a notar es que cuando la gente dibuja,
casi siempre suele fijarse únicamente en los ángulos y proporciones de las extremidades de una figura, pero los espacios que se forman entre estas también son muy buenos indicadores de qué tanto te estás apegando a tu referencia. A esto se le llama espacio negativo. Y hay un montón de formas de usarlas a nuestro favor para obtener buenos diseños. Algo que me inspira mucho es el concept art para videojuegos, y uno de mis artistas favoritos es Yoji Shinkawa. En el libro de arte de Metal Gear Solid hay muchos ejemplos de su forma de trabajar, y algo que me gusta mucho es justamente su uso del espacio negativo. Shinkawa muchas veces suele pintar estos espacios con un color sólido y no sé, se ve bastante bien, como que así logra añadir un poco más de dimensión y dramatismo a sus bocetos. También es muy común que se utilice el fondo como espacio negativo para definir partes internas de la misma figura. Obvio, no tienes que construir toda la pose de esta manera, pero yo creo que es una forma muy interesante de trabajar, porque además también entrenas tu cerebro a simplificar mejor. También con el tiempo me di cuenta de que muchos de mis artistas favoritos no suelen dibujar poses, por así decirlo, de la forma correcta, sino que las estilizan conforme a sus gustos personales. Un ejemplo muy claro de esto es Kinu Nishimura, una artista de Capcom que es muy conocida por dibujar personajes con proporciones muy variadas y dinámicas. Yo siempre he pensado que para que un dibujo llame la atención debe haber un buen grado de interpretación visual, porque estilizar básicamente se trata de elegir qué exagerar o qué simplificar, que ignorar para que lo que importa se sienta más fuerte, una cadera más pronunciada o una curva más marcada, una silueta más limpia. Todas estas distorsiones que hacen que una figura se vea única no son errores de anatomía como tal, son decisiones estéticas que hacen todo esto mucho más interesante. Si una línea recta comunica mejor que una forma compleja, me sirve, o si alargar una pierna hace que la pose se vea más dinámica, también la uso así. La estilización es justamente lo que convierte una pose común en una pose con carácter. Así que si ves que tus poses se alejan de la referencia o no se sienten realistas, no te preocupes. Lo importante es que tengan fuerza y claridad. También está la posibilidad de que tus primeros intentos por estilizar se vean raros, pero hay muchas formas de ir mejorando. Algo que me ayuda mucho para estilizar es buscar alguna ilustración de un artista que me guste, en que el ángulo y pose sea parecido a la referencia en que me estoy basando. Y con esto trato de dibujar poniendo atención a qué partes decidió omitir y qué formas diseñó para partes específicas del cuerpo. Y esto como que me ayuda a crear una versión mía tanto de la pose como del estilo del artista. Por último, creo que en estos clips es bastante obvio que suelo usar mucho algunas herramientas del dibujo digital para acelerar mi ritmo de trabajo. Principalmente tiro mucho de la herramienta de licuar, también de la herramienta de selección para alterar proporciones e incluso la perspectiva de ciertas partes. Esto es algo que me ayuda mucho a estilizar y experimentar con mis bocetos, y siempre voy a recomendar que las utilicen si es que trabajan en digital. Las herramientas existen justamente para utilizarse y facilitarte la vida, y lo digo más que nada porque últimamente he visto como que muchos comentarios negativos respecto de las herramientas digitales, a pesar de que ya tenemos tecnologías que permiten generar imágenes en un segundo, y aún así nada de eso debería desvirtuar el trabajo que realmente se hace a mano. A estas alturas podría decir que incluso calcar es bastante aceptable, pero yo no suelo hacerlo ni lo recomiendo, por la misma razón que no recomiendo apegarse a la referencia. En fin, estos son algunos aspectos que tomo en cuenta cuando dibujo cuerpos. Como ven, me centro mucho más en cuestiones de diseño que en la exactitud de la anatomía. Y lo hago así básicamente porque creo que para volverte bueno en algo tienes que disfrutar el proceso. Y esta es la forma en que yo lo disfruto mucho más. Puede que no sea el método más riguroso, pero estoy seguro de que algunos de estos consejos van a conectar con algunos de ustedes. Y si no, también hay un montón de formas diferentes que pueden seguir intentando. Si tienen algún truco o consejo que quisieran compartir con los demás, pónganlo en la caja de comentarios. Les dejo en mi perfil los enlaces de mis redes sociales por si les gustaría seguirme. Chao.